Hola a todos, ¿qué tal? Seguimos en esta Semana de la Mujer y hoy vamos a comentar una de las series que me tiene más enganchado los últimos años. Una serie que empecé a leer sin esperar nada, simplemente un día aburrido, buscando algo en digital y me topé con esta portada y digo, bueno, por lo menos el dibujo será bueno, pero es que la historia me enganchó desde el principio y como digo es una de las series que más me tiene enganchado los últimos años y que, bueno, aquí sigo. Esto es Monstress, de Marjorie Liu y Sana Takeda. Una historia que me sorprendió en primer lugar por las autoras, porque de Marjorie Liu, es una autora de novelas, de una saga de novelas románticas, sobrenaturales, lo típico para adolescentes. Y en Marvel lo que había leído de ella me había parecido entre mediocre y malísimo. No esperaba nada de esta autora y cuando nos ha dado este Monstres la verdad es que me sorprendió. Sana Takeda, la artista, es alguien que viene del manga y eso se nota mucho, no solo en los diseños, sino en algunos detalles, las expresiones de la cara y tal, y que hace aquí un trabajazo. Es uno de los cómics mejor dibujados que vais a encontrar en el mercado americano hoy día. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un cómic bastante denso, un cómic que puede, precisamente por eso, le puede encantar o puede echar para atrás a mucha gente. Lo primero que llama la atención es el dibujo, fijaos, cada página, el detalle que tiene cada página, cada viñeta, nada de fondos coloreados digitalmente y a correr, nada de no, aquí hay un barroquismo en los dibujos, en la arquitectura, en los personajes, en los fondos, todo. Y nos cuenta en las primeras páginas una ciudad en la que se está produciendo una venta de esclavos. Poco a poco, conforme avanza la lectura de las páginas, nos enteramos, descubrimos que esto es un mundo dividido entre seres mágicos y humanos. Ha habido una guerra entre ambos facciones y ahora mismo están en una especie de impasse, una guerra fría, pero todos saben que el enfrentamiento volverá. La historia se nos narra desde el punto de vista de la protagonista, Maika Halfwolf, que aparentemente, y digo aparentemente, ha sido capturada. Ella es uno de los habitantes mágicos de este mundo que los humanos, una facción de los humanos, una especie de secta religiosa matriarcal, inciso, aquí es un libro en el que los principales personajes y la sociedad está totalmente estratificada en torno a la mujer, una sociedad matriarcal en la que los líderes y los principales personajes son mujeres y nuestra protagonista ha sido, ya veis que le falta un brazo, ha sido capturada y está siendo vendida como esclava por esta sociedad religiosa, digamos, que gobierna esta ciudad y que tiene mucha influencia en el gobierno del imperio humano. Tanto una parte como otra de este mundo, tanto la parte mágica como la de humanos, no son monolíticas, hay diferentes facciones, diferentes reinos, diferentes grupos de interés. En ese aspecto es muy Juego de Tronos. Constantemente te muestran nuevas facciones, nuevos líderes de facciones y hacen referencia a hechos del pasado, como en Juego de Tronos, antiguas batallas, antiguos hechos que van creando un world building muy denso pero alucinante. La guerra empezó por que los humanos descubrieron que de los huesos, de los restos de los seres mágicos, pueden obtener una especie de un producto que les sirve para crear magia e incluso para combustible de alguna de sus magias, una especie de mundo steampunk el que tenemos aquí. Y esta Maika Halfwolf se ha dejado capturar por algo, se ha dejado capturar para descubrir, bueno, no vamos a hacer spoilers sobre lo que ocurre, pero vemos que esta sociedad de monjas guerreras, no tiene ningún problema en usar a los seres mágicos como si fueran judíos en la Alemania de Hitler. Y en el primer tomo se plantan las piezas para una partida que va a ser muy larga. Conocemos a los principales personajes, a través de flashbacks conocemos que esta Maika Halfwolf estuvo en la última gran batalla
Una batalla que selló esta tregua, una batalla que terminó en un cataclismo que los humanos piensan que fue producido por un arma de las criaturas mágicas a la que tienen miedo, y las criaturas mágicas no saben lo que ocurrió y buscan qué fue lo que motivó ese cataclismo, esa explosión, para poder tornar la balanza a su favor, porque realmente, a pesar de lo que parezca, la guerra no va bien para ellos. Explicaros más es haceros spoiler, y sinceramente esto merece la pena leerse poco a poco y enterándose. Hay mucho de manga aquí, no solo en las expresiones de la cara, en algunos diseños de personajes, estos personajes kawaii, así cookies, sino en la forma en la que está estructurada la historia. Una historia que está contada a largo plazo, en modo shonen, en el que la protagonista va descubriendo en cada saga diferentes partes de ese mundo y diferentes protagonistas o compañeros antagonistas que se van añadiendo al casting, y me parece un universo riquísimo. El primer tomo es el mejor para mí. A mucha gente, al contrario, tanta información, tantas facciones, tantos flashbacks, tantos personajes se le indigestaron y no siguieron. A mí me gusta todo este rollo y me encantó. Luego el siguiente tomo es mucho más relajado en la información que da, en el ritmo, mucho más pausado, y digamos que ahí me decepcionó un poco, pero eso ya es cosa mía, luego lo recupera. Simplemente deciros que si os parece muy denso este primer tomo, los restantes bajan el nivel de densidad, pero constantemente nos están dando información en estas páginas, por ejemplo, en los que otra de las facciones, otra de las razas que hay, estos gatos parlantes, nos cuentan historias de este mundo, nos cuentan cómo está dividido por un muro entre la parte humana, la parte mágica, cómo la parte mágica tiene diferentes cortes, diferentes reinos gobernados por seres mágicos o seres más poderosos o ancianos, como esos reinos no están especialmente unidos el uno al otro, pero fijaos, esta personaje me encanta. Este es uno de los regentes de esos reinos mágicos, y como esos reinos no se llevan especialmente bien entre ellos, pero que hacen un frente común frente a los humanos que utilizan, ya digo, los huesos, los restos de los seres mágicos para crear el Lilium, una especie de producto que les permite manipular la magia y como combustible para sus maquinarias steampunk. Fijaos la riqueza del dibujo, los detalles. Genial. Y bueno, en este primer tomo, esto lo va a publicar, lo ha dicho Norma, en integrales. De momento han salido 4 tomos. Este primero, el segundo, que ya digo es mucho más tranquilo en cuanto a la información que te da, y es una especie de aventura, de descubrimiento en la que se nos muestra otra parte de este mundo tan vasto, tan amplio, y se nos explican las consecuencias de los hechos que ocurrieron en el primer tomo. En el tercero, aquí, mira, cuando dice un ambiente ambicioso como J.R. Tolkien o George Martin, pues no se quedan atrás. La cantidad de personajes, de conflictos y de situaciones, de facciones, de todo. Y los constantes giros de guión, fijaos, los constantes giros de guión hace que a mí personalmente me tenga enganchado, pero también entiendo que a los que no les gusta una lectura tan densa, una lectura tan complicada, y que cuando sale un tomo, porque sale un tomo al año, van 4, pues muchas veces es mejor ponerse a leer desde el principio, al menos el anterior, para recordar detalles, personajes y situaciones. El último es este, que de nuevo se nos narran las consecuencias de lo que ha ocurrido en el tomo 3, un giro de guión que no te esperas, la presencia de un personaje que hasta ahora no te habías preguntado quién era, y aquí te lo muestran. No voy a enseñar páginas por el peligro de hacer spoiler. Y en conjunto una historia de fantasía épica
que me tiene enganchado, que tiene quizá el dibujo el más trabajado que tenemos en el mercado americano hoy mismo, tanto dibujo como color como diseño de personajes, y que tiene una riqueza de razas, de mundos, de historia, de todo, que hace que sea a veces complicado de seguir con mucha atención, pero precisamente por eso es por lo que me gusta a mí. Me gustan ese tipo de historias en los que constantemente te añaden información a ese gran puzzle y lo hacen más complejo. Esto ahora mismo lleva 4 tomos, ya digo, no tiene visos de terminar a corto plazo y por mí que siga. Y nada más, mañana seguimos con otra cosa. Un saludo y hasta la próxima.